Hola a todos, les habla Rafael David directamente desde Kissimmee, Florida. Y bueno, están viendo ustedes ahí en pantalla un artículo de The Daily News. Esto está tomado de sucesos que ocurrieron en el área de Pensilvania, ¿ok? En el área de Filadelfia. Bueno, esto es un periódico reconocido, ¿ok? De pressreader.com y está tomado de The Daily News. Así que les voy a estar leyendo la traducción al español y también voy a estar compartiendo con ustedes el link de la noticia originalmente en inglés. Si usted después quiere revisar la traducción a su manera, bueno, pero casualmente mira los temas de los cuales tiene que ver esto arriba. Después de The Press Reader y sobre el título, dice Crime, Discrimination, Human Rights, Society, Child Abuse. Crimen, discriminación, derechos humanos, sociedad y abuso de menores. Así que ya ustedes saben hacia dónde se dirige esto. Y por eso es que el tema dice, registros secretos muestran que los testigos de Jehová toleraron el abuso. Y eso está redactado por David Gamba Corta del 22 de diciembre. Eso fue el 22 de diciembre de 2022. Ya este artículo se ha estado considerando en otras redes, tanto en Estados Unidos especialmente. ¿Ok? Pero gracias a quien me compartió el artículo, Nelly Lugo. Saludos, Nelly. Nuestra queridísima amiga y activista ex testigo de Jehová, Nelly Lugo, que fue la que compartió conmigo el artículo y el comentario que hicieron Kim y Mikey, también activistas estadounidenses, en su canal. Y bueno, les voy a estar leyendo la noticia en español y dice, en algún lugar dentro de la vasta sede mundial de los testigos de Jehová, a unas 45 millas de la ciudad de Nueva York, se encuentran registros que los líderes de la organización guardan cerca. 45 millas de la ciudad de Nueva York se encuentran registros que los líderes de la organización guardan cerca. Los documentos conocidos como formularios S-77, recuerden, formularios S-77, contienen información sobre testigos que han sido expulsados, excomulgados, en otras palabras, por abusar sexualmente de niños. La organización es tan protectora de su conocimiento de los depredadores internos que una vez incurrió en multas judiciales por valor de 2 millones en lugar de publicar archivos que fueron solicitados por los abogados de un ex testigo de Jehová, que demandó en California por abusos sexuales que sufrió a manos de un anciano. Pero algunos de esos registros ahora están siendo revelados como parte de las consecuencias de una investigación del Gran Jurado de Pensilvania, que llevó a los arrestos en octubre de 4 testigos acusados de abusar de 19 menores. Los registros relatan con detalles inquietantes cómo los líderes de los testigos se enfrentaron a pruebas de crímenes atroces y no hicieron nada, de acuerdo con un patrón de secreto de larga data que rodea el abuso sexual. ¿Ok? Este señor que ustedes ven aquí es el abogado de víctimas, Jeffrey Fritz, un abogado que representa a varios ex testigos de Jehová que han demandado por abuso sexual, dijo que los líderes de los testigos usan políticas de administración de registros para evadir la aplicación de la ley. Y este es el abogado. ¿Ok? Jeffrey Fritz. Jesse Hill ofrece uno de esos supuestos ejemplos. Dice, Hill, de 52 años, fue acusado por la oficina del fiscal general del estado de abusar sexualmente de 2 niños que conoció a través de las congregaciones de testigos en Kutztown y Redding en la década de 1990. Oye, precisamente yo vivía a casi 1 hora de Redding, Pensilvania. Los investigadores alegaron que Hill llevó a los niños a centros comerciales y cines y los alimentó con alcohol, marihuana y pornografía. Una víctima testificó ante el gran jurado que entre los 9 y 11 años Hill abusó sexualmente de él. El hombre afirmó que Hill le dijo, mantengamos eso entre tú y yo. Otra víctima le dijo al gran jurado que había pensado que al guardar silencio sobre el abuso que había sufrido durante 6 años, a partir de los 11 años podría haber evitado que Hill se aprovechara de su hermano menor. Wow. Durante el invierno de 1998, Hill supuestamente confesó
supuestamente confesó a un comité de ancianos testigos, el equivalente a los párrocos, que había tenido lo que describió como aventuras con al menos 9 niños. Aventuras. Rayo lo parta. Según las páginas de un formulario S-77 que la oficina del fiscal general obtuvo como parte de su investigación, que comenzó en 2019 y está en curso. El comité comparó los crímenes de Hill con el alcoholismo. Ay, Dios mío. El comité comparó los crímenes de Hill con el alcoholismo. O sea, él abusa de niños porque él está... es que eso es un vicio, abusar de niños. Es como el alcoholismo, que se puede controlar. Así que vamos a ayudarlo para que lo controle. Vamos a llevarlo a abusadores anónimos. Ay, Dios mío. Así fue con la adicción del hermano Hill. La adicción, eso fue lo que ellos escribieron en el informe. La adicción del hermano Hill cuando estaba cerca de niños pequeños. Escribieron en el formulario, que luego se envió por correo al liderazgo de los testigos, o sea, al cuerpo gobernante. La sociedad Watchtower Bible and Tract Society. O sea que ya ellos sabían del asunto. Los ancianos contaron a los familiares de las víctimas de Hill sobre las acusaciones de abuso de pesadilla, incluso señalando en su documentación que algunos padres se volvieron beligerantes, enojados. Otros estaban aturdidos más allá de lo creíble. Bueno, pues obvio, se trata de sus hijos. Pero ninguno se comunicó con la policía, escribió la oficina del fiscal general en una presentación judicial reciente. Recuerden que es pecado en la organización de los testigos de Jehová el que un testigo lleve a otro testigo a la corte y llame a la policía para acusarlo. O sea, no llamaron a la policía. ¿Por qué? Por el adoctrinamiento. Sigue diciendo la noticia. Hill permanece tras las rejas en el condado de Berks. A principios de este mes, un juez acordó reducir la fianza de Hill a 1.5 millones o de 1.5 millones a 750,000, según Reading Eagle. El abogado de Hill, Jay Negrini, no pudo ser contactado para hacer comentarios. Los ancianos de una congregación de testigos en Kutztown votaron para reinstalar a Hill en 2011, o sea que lo readmitieron, a pesar de su admisión anterior de abusar de varios niños. Hill se ofreció como voluntario hace 2 años en otra congregación en el condado de Berks, pero fue destituido de ese puesto debido a quejas sobre el contacto inapropiado con niños de 11 y 12 años, alegan los investigadores. O sea que él continuó con la mala costumbre. Todo lo cual lleva a una pregunta simple. ¿Por qué los ancianos no habían denunciado a Hill a la policía? En una declaración al Inquirer, la oficina de información pública de los testigos dijo que si bien no era apropiado comentar sobre el caso judicial activo, nosotros queremos expresar nuestra preocupación por todas las víctimas de abuso, independientemente de su fe. Estamos de acuerdo con las autoridades en que cualquier víctima de abuso debe considerar ponerse en contacto con la policía. Mentirosos. Sin embargo, durante décadas, los líderes de la organización, que se fundó en Pittsburgh en la década de 1870, han transmitido un mensaje diferente a sus seguidores. Y esa es la realidad. Dicen una cosa, pero los hechos demuestran otra. Sigue diciendo la noticia. Un memorando de 1989 obtenido por The Inquirer instruía a los ancianos a negarse a cooperar si la policía alguna vez aparecía en un salón del reino con una orden de registro. Otro memorando de 1997 aconsejaba a los ancianos que ocultaran información sobre depredadores sexuales conocidos a las congregaciones. Para Jeffrey Fritz, un abogado de Filadelfia que ha demandado a los testigos en Pensilvania y Nueva York en nombre de múltiples sobrevivientes de abuso sexual, incluso las políticas de la organización en los formularios S-77 tienen sus raíces en evadir la responsabilidad. Ese formulario debe guardarse literalmente en una caja fuerte, nunca abrirse ni compartirse con nadie en una congregación, dijo. En algunos casos, lo que he visto es que destruyen los registros a nivel de congregación local y se guarda una copia en su sede en Nueva York. Prepárense, Nueva York. Fritz argumenta que transportar evidencia escrita de ciudades y condados locales donde se procesarían los delitos a Nueva York es una medida destinada a obstaculizar a los investigadores. Es un juego de cáscara, dijo. La policía local no tiene los recursos para hacer investigaciones interestatales.
¿Ok? Así que ya ustedes saben, y vamos a hacer una pausa o un estribillo aquí. Los abogados de la sociedad Watchtower están utilizando estrategias legales para obstaculizar las investigaciones de abuso sexual. O sea, ¿cuál es la estrategia? Que ellos saben que cuando se transporta una información de un estado a otro, entonces los policías locales no tienen la autoridad para investigar el caso porque se ha transportado la información a otro estado. Pero yo digo acá, si el hecho ocurrió originalmente en X estado, se puede buscar un recurso para que se obligue a la parte que oculta la información a transportar de regreso tal información, porque fueron delitos ocurridos en XY estado original. ¿Vieron ese punto? De ahí es que viene esa demanda. O sea, los abogados de la sociedad Watchtower están jugándose la fría. ¿Ok? Lo que están haciendo es estratégicamente legal, pero es sucia y puercamente inmoral. Porque lo que no quieren hacer es cooperar con las autoridades en el esclarecimiento de los casos de abuso sexual. Y eso automáticamente convierte a la Watchtower en culpable de encubrimiento de casos de abuso sexual. O sea, este artículo y este abogado están confirmando lo que por años hemos estado diciendo aquí. Sí, ocultan pederastas. Sigue diciendo el artículo. En 2018, The Inquirer escribió sobre un funcionario testigo, Sean Bartlett, que había sido grabado en vídeo diciéndole a los ancianos en un seminario que destruyeran documentos que pudieran dañar a la organización en un litigio. ¿Lo hemos dicho o no? Pregunto yo aquí. Que precisamente se le está dando órdenes a los ancianos locales para que destruyan los documentos que esclarecen los casos de abuso sexual. Y a mí no me cabe la menor duda de que eso está pasando en Puerto Rico. Los ancianos locales de Puerto Rico, siguiendo las órdenes de sus superintendentes viajantes, y la sucursal, siguiendo precisamente las órdenes en este seminario, están destruyendo casos de abuso sexual. No casos, perdón, los documentos que lo clarifican. Realidad. Y qué casualidad que muchos de los miembros del comité de la sucursal en Puerto Rico, para eso entonces, ya no están ahí. Se han mudado a otros estados. Y a principios del siglo XXI, alrededor de 2010, 2008 a 2010, qué casualidad que fue el año en que a mí me removieron, 2008, cuando yo dije que ese caso de abuso sexual que yo estaba atendiendo tenía que ser llevado a la policía. Qué casualidad que un par de años después, cuando empiezan a surgir todos estos escándalos, empezaron a mandar a muchos miembros de la familia Betel a diferentes países. Sí, redujeron la cantidad de miembros de la familia Betel en ese entonces y los enviaron a diferentes países, a otros Beteles. Y algunos que estaban en el comité de la sucursal a otros países. E incluso aquí a los Estados Unidos. Un par de ellos aquí en la Florida, uno de ellos sirviendo como superintendente de circuito hasta que se retiró supuestamente y ahora está sirviendo en una congregación local al norte de Orlando, por Winter Park, Winter Springs, algo así. Ok. Están evitando que los agarren. Catch Me If You Can. Esa es la película que hizo este actor que significa agárrame, atrápame si puedes. Ellos están jugando a eso, a atrápame si puedes. Y por eso están jugando con esta estrategia legal. Seguimos en la lectura del artículo. Bueno, sabemos que la escena de este mundo está cambiando, dicen los testigos. Y sabemos que Satanás viene tras nosotros y que va a ir por nosotros legalmente. ¿De cuándo acá Satanás utiliza las leyes dadas por el César? Recuerden lo que dice Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Dios ha colocado a las autoridades superiores
en sus posiciones relativas. No hay autoridad a no ser por Dios. Las autoridades están ahí para expresar ira sobre lo que practican, lo que es malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Sigue haciendo el bien y tendrás alabanza de ella. Pero si estás haciendo lo que es malo, teme, ten miedo, porque no es sin propósito que llevan la espada. Porque es ministro de Dios para ti, para bien tuyo. Vengador para expresar ira sobre quienes practican lo que es malo. Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Palabras del apóstol Pablo. Y ahora ellos están diciendo que Satanás está haciendo uso de lo que Dios mismo ha colocado para ir por los testigos de Jehová. ¿De cuándo acá? ¿No condena la Biblia a los violadores de ley? A los violadores de la ley. Pero miren cómo es la doctrina de estos testigos de Jehová. Destruyan todos los documentos, o sea, incurran en un acto ilegal, no cooperen con las autoridades, niéguense a dar información. ¿Por qué? Porque Satanás viene tras nosotros legalmente. Dios mío. Sigue diciendo, eso lo dijo Bartlett, recuerden el nombre, Sean Bartlett. Sigue diciendo él. Dijo Bartlett en el vídeo que fue filtrado en línea por una fuente anónima. Ese es el vídeo que hace 1 o 2 años atrás, de lo cual yo hice referencia y otros activistas, y en Estados Unidos también. Ok, dice ahí, sigue diciendo él, perdón. Podemos ver por la forma en que se están formando las cosas. Así que la organización, la Watchtower, el cuerpo gobernante, ha dicho: hemos tenido dificultades en el pasado debido a los registros que tenemos. En otras palabras, si no quieren tener dificultades con la ley, pues no hagan registros, destruyan los registros, no compartan la información, oculten los casos de abuso sexual. La orden está viniendo del cuerpo gobernante, de la Watchtower, de su departamento legal, de sus superintendentes viajantes, y los ancianos locales están obedeciendo la orden. No están cooperando con las autoridades seglares en cuanto al esclarecimiento de los casos de abuso de menores. Sigue diciendo el artículo. Sin embargo, esa cultura del secreto está empezando a resquebrajarse. El abogado, en este caso, dice: el muro está empezando a derrumbarse, dijo Fritz. Se necesitarán esfuerzos de todos los estados para eliminarlo por completo. La oficina del fiscal general pide a otras personas que tengan denuncias de abuso que se comuniquen con una línea directa especial al 1-888-538-8541. Haga una pausa aquí. Si usted vive en los Estados Unidos o en territorio de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, apunte ese número. Si usted sabe de un caso de abuso sexual del cual no se ha hecho nada, o por el cual no se ha hecho nada, o usted ha sido víctima, especialmente si es testigo de Jehová, esto es para los testigos de Jehová o ex testigos de Jehová, trate de recordar los detalles, nombres y apellidos, año, todo. Y apunte ese número, escríbalo: 1-888-538-8541. ¿Quién es el abogado que va a atenderlo? ¿O qué firma es la que lo va a atender? Este abogado: Jeffrey Fritz. Sépanlo. Hay más información de otros artículos interesantes que después voy a estar compartiendo con ustedes, que están arrojando más detalles espeluznantes. Sí, señores, este caso es del 22 de diciembre. Digo, este caso no, este artículo, pero yo no lo había visto. Pero definitivamente este 2023, como les dije, no va a ser nada lindo para la Watchtower. Vamos a ver con qué vienen.
Mientras tanto, nosotros seguiremos informando, seguiremos denunciando. Y sí, sí, es cierto, existen otras organizaciones también. Existen casos en la Iglesia Católica, iglesias protestantes, pero no es responsabilidad mía hablar de la Iglesia Católica y las protestantes y otras congregaciones u otras organizaciones. Yo fui testigo de Jehová y yo hablo de lo que a mí me compete. Y le exhorto a usted, testigo de Jehová, que contrario a justificarse y justificar a la organización señalando otras organizaciones, mírese a sí mismo, mire su propia organización y sepa que ellos ocultan pederastas y las normas las están recibiendo directamente de la directiva de la Watchtower. Y al usted saber eso, no se quede callado. El silencio en este caso es un crimen. Y verdad que usted no quiere hacerse partícipe de los pecados de ella, Babilonia la Grande. Porque si los testigos de Jehová, para no cooperar con las autoridades y ocultar esos documentos y ponerlos como asuntos confidenciales, reclamaron el derecho de clero que existe en los Estados Unidos. Una ley que promulgó la Iglesia Católica, de la cual hoy se benefician también las iglesias protestantes, incluyendo los testigos de Jehová. Derecho de clero, el derecho clerical. Y los testigos de Jehová acuden a esa ley para reservarse el derecho a cooperar con las autoridades en el esclarecimiento de los casos de abuso sexual. Y si ellos se declararon o si ellos acudieron al derecho de clero, ¿qué significa? Que ellos también son parte del clero. Y si al clero ellos mismos le aplicaron las palabras del Apocalipsis, cuando lo llaman Babilonia la Grande, la gran ramera, la madre de todas las rameras. Pero también dice el Apocalipsis, sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados. Y si no quieren recibir parte de sus plagas, o sea, del castigo que le viene, del castigo inminente, pues no se haga cómplice. Rompa el silencio. Hable. Denuncie. Llame al número de este abogado, de Jeffrey Fritz. Llame al número 1-888-538-8541. Denuncie. Para que usted no se haga partícipe de los pecados de ellos y tampoco reciba el castigo inminente que les viene. Con eso los dejo, señores. Que tengan todos buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén, y será hasta la próxima. Hasta luego.